Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de televisión. Por supuesto, como siempre, es un honor para mí estar con ustedes. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana conociendo lo que pasa en nuestro lindo Perú y afuera también. Porque hoy arrancamos con la noticia de Venezuela. Por supuesto, nuestros temas de fondo los vamos a tocar porque nosotros nos interesa sobre todo los temas peruanos, pero el tema de Venezuela es un tema histórico, no podemos dejarlo de lado. Lo que se ha originado hoy aproximadamente a las 4:30 de la mañana en Venezuela es un tema a resaltar. Los militares que apuestan por el presidente interino Juan Guaidó, que se están sumando al presidente interino Juan Guaidó, llegaron hasta el lugar donde Leopoldo López tenía prisión domiciliaria. Llegaron al lugar y ellos se encargaron de dejarlo en libertad, a nombre del presidente encargado y comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan Guaidó. Le dieron libertad, lo llevaron hasta la base militar de Venezuela, una de las más importantes en Venezuela, la base Francisco Miranda, o Generalísimo Francisco Miranda, que en realidad todos lo conocen como la base La Carlota. Francisco Miranda, uno de los precursores de la emancipación americana, ¿no es cierto? Un hombre que luchó por la emancipación en el siglo XVIII, fue militar, político, filósofo, comunicador, tuvo un montón de reconocimientos académicos. Francisco Miranda, o el Generalísimo Francisco Miranda, es el nombre real de esta base a la que todos llaman de manera conocida como La Carlota. Es como aquí, nuestro cuartel general del ejército, todo el mundo le dice el Pentagonito. Es una cosa similar para que ustedes tengan idea. Es una de las bases más importantes que tiene Venezuela, la segunda en tamaño y una de las que tal vez tenga mayor cantidad de armamento acumulado. Tanto Juan Guaidó como Leopoldo López están en ese lugar, apoyados por un grupo importante de militares que han decidido unirse a las fuerzas de Juan Guaidó. Hay una imagen que me parece a mí esclarecedora de lo que podría suceder más adelante en el correr de las horas, porque esto es un tema de correr de las horas nada más. Por un lado, Diosdado Cabello, hombre de extremísima confianza del presidente que ellos llaman leal y que Guaidó llama usurpador, hablo de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Diosdado Cabello ha salido al frente, porque Maduro no lo ha hecho, ha salido al frente y ha llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas, pero a las fuerzas civiles, esas que armó Maduro, aquellos civiles que Maduro les entregó armas, ¿no es cierto? A ellos los ha llamado a ponerse firmes y al frente, no a sus Fuerzas Armadas. Eso es ya un tema medio extraño. Vamos a poner en pantalla completa, por favor, esas imágenes donde, hay muchas gracias, ahí está, donde las fuerzas de Guaidó prácticamente obligan a las fuerzas armadas de Nicolás Maduro, a un grupo de ellos, por supuesto, a un grupo que llegó en este vehículo militar, a descender del vehículo. Ahí tienen a ustedes a unos con la mano en la cabeza, por ejemplo, a uno de estos militares venezolanos. Les exigen descender de este vehículo militar y formar parte o unirse un poco a las fuerzas de Guaidó, y los militares al principio, por supuesto, manos en la cabeza. Ahí está, miren, ahí están las imágenes. Llegaron en ese vehículo tratando de liberar el ingreso a esta base, pero no pudieron hacerlo. Los militares de Guaidó, y ahí está, ven a uno que está con las manos en la cabeza. Bueno, llegaron, les quitaron las armas, le quitaron el vehículo, le dijeron, hermano venezolano, vente para este lado, y no les quedó de otra, ¿no? No le quedó de otra. Creo que esto ha pasado hace ya más o menos unos 30 minutos, pero me parece simbólico por lo que está ocurriendo. Pero tenemos más imágenes de lo que viene ocurriendo en la base militar conocida como La Carlota, la base militar del Generalísimo Francisco de Miranda. ¿Podemos ir poniendo las otras imágenes que tenemos, por favor, de lo que está ocurriendo al interior? Porque ahí van a ver más o menos el número de militares que está apoyando. Esto también es en la entrada. Eso que ustedes ven en las imágenes a mi izquierda son imágenes de lo que está ocurriendo con algunas personas que empiezan a sumarse a esta manifestación. Yo les cuento, en Venezuela, hasta donde tenemos conocimiento y tenemos información que nos llega de ahí, no se está permitiendo que los medios de comunicación informen en vivo lo que ahí pasa. Miren, este es el interior de la base.
Este es del interior de la base Francisco Miranda, o la Carlota, como ustedes quieran. Una de las bases más grandes que tiene Venezuela está en Caracas, en el estado de Miranda. Ahí hay varias naves también, hay helicópteros, hay una pista de aterrizaje bastante grande en esta base de Venezuela. Miren, ahí está, imágenes que llegan desde el interior. Esto es la base de Miranda. Ahí están un poco sumándose las fuerzas. Miren ustedes cómo viene llegando la gente, los civiles, digamos, apoyando a Guaidó y a este grupo de militares en lo que podría determinarse algo así como el día D en Venezuela. Lo que ha sido denominado para ellos también la Operación Libertad, ¿no? La Operación Libertad. ¿Ah? Estamos en línea con Mayra Contreras, que es analista político y comunicadora social en Venezuela. Mayra, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y esperando que ustedes estén bien, la verdad, porque el temor de las informaciones que llegan hasta aquí es que en algún momento, en vez de levantarnos en la mañana el grito de libertad, pueda levantarnos el estruendo de las balas, y eso nos preocupa mucho. ¿Cuál es la situación? Por favor, Mayra, cuéntanos. Bueno, te cuento, realmente estamos en una tensa calma, al mismo tiempo muy felices porque se ha iniciado lo que tanto esperábamos. Por fin, pues, estamos a punto de recobrar nuestra libertad. Entonces, te puedes imaginar todos los sentimientos que está viviendo el pueblo en general, que está saliendo a la calle por apoyar a Juan Guaidó, ciertamente. ¿Hay miedo? Sí, hay miedo, no se va a negar. La circunstancia no es fácil. Estamos colocando esperanzas y un futuro frente a personas que no son racionales y lo que saben hacer es irse a los golpes, a las armas. La razón del bruto, del que no tiene la razón, como decimos aquí en Venezuela, la razón del sin razón. Ahora, lo importante ahí, en este instante, Mayra, entiendo, es qué tanta fuerza militar pueda tener Guaidó también, ¿no? Porque si hay algo que sostiene a Maduro en el Palacio de Miraflores, es la fuerza de las armas y la fuerza militar. Bueno, más que fuerza militar, ahorita ellos puedes observar que a tempranas horas de la mañana, uno de sus representantes, Diosdado Cabello, hizo una gran convocatoria a todos sus seguidores, a sus aliados, a todos esos los que llamamos aquí en Venezuela los colectivos, que son pequeños grupos armados, que han armado ellos, obviamente, para enfrentar al pueblo que está en la calle, los civiles, y a los militares que hoy decidieron ya salir a la calle a acompañar a Juan Guaidó, presidente de Venezuela. Porque frente a ese llamado, acaba de enviar un tuit de Nicolás Maduro que recién se pronuncia al respecto. Te lo leo y te pido que lo analicemos, porque dice lo siguiente. Ahí está, lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen en la televisión y en las redes sociales. Nervios de acero, dice Nicolás Maduro. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y el SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos, pone Nicolás Maduro. ¿Cómo aprecias esto, Mayra? Bueno, como las últimas farsas que ha pronunciado por sus cuentas, porque ya ni le da la cara al país, y realmente se puede constatar en cada movilización de un cierto tiempo para acá que se puede observar tranquilamente que no tienen pueblo, que lo que tienen es gente que va obligada porque depende de un ingreso que reciben del Estado, pero realmente no van por cuenta propia porque realmente desean ir, y los pocos que sí siguen creyéndole, por el motivo que sea, son muy pocos. Ahora, realmente. Entonces, cuando te pones a ver esa información, la constatas con la gente que está en la calle y no cuaja. No, realmente no tienen gente. Vuelvo a citarte el llamado que hizo Diosdado Cabello desde temprano, y ahorita en Miraflores, mira, si llegan a 100 personas, realmente creo que me voy de largo. A ver, yo quiero preguntar algo también que me parece importante frente a lo que está ocurriendo ahí, y es
si es verdad que han impedido a los medios de comunicación informar en vivo de lo que está pasando y un poco han cortado las redes sociales, el internet. ¿Eso es cierto o ha sido una exageración que ha llegado a esta parte del mundo? No, no, es completamente cierto para lograr, ya que ellos tienen la hegemonía de todos los canales nacionales abiertos y han colocado una dictadura en lo que son las cableras para que solo puedan transmitir los canales de su conveniencia. Entonces, lo único que nos ha quedado al sol de hoy es lo que es el tema de redes sociales e información streaming. ¿Qué pasa? CanTV es uno de los grandes suplidores de Internet en Venezuela. Y ellos aprovechan esa circunstancia, como tienen el dominio del Internet nacional, agarran y bloquean cualquier información que no deseen que salgan. ¿Hay otros medios, otras conexiones? Sí, pero son muy pocas y son muy costosas. Por ende, no accesa a la gran mayoría de la población. Entonces, sí nos estamos viendo muy limitados en lo que es el tema del acceso a la información. ¿Qué estamos haciendo? Apoyarnos con la organización que se ha realizado a través de los comités de ayuda que ha impulsado Juan Guaidó en la Operación Libertad, y estamos usando grupos de WhatsApp de familiares, personas que están afuera, que sí tienen la posibilidad de tener información para que a través de WhatsApp nos informen, WhatsApp o mensaje de texto. Eso es el medio que hemos usado hasta ahorita. Muy bien, Mayra, te agradezco. Gracias por esa información y espero que podamos seguir al tanto para ver qué viene ocurriendo en lo que podría significar un verdadero inicio de la libertad de Venezuela. Vamos a ver hasta qué punto y hasta dónde llega este tema hoy con la libertad de Leopoldo López y por supuesto el apoyo de Juan Guaidó y algunos países que ya le están dando respaldo, incluyendo al nuestro. Gracias, Mayra. No, gracias a ustedes por estar pendientes y por ese apoyo. Y bueno, esperemos, como bien lo has dicho, que este sí sea el inicio de nuestra libertad nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Mayra, que ha estado con nosotros, analista político de Venezuela. Antes de irme, solamente porque me preguntan qué es, para que la gente lo tenga claro, cuando Maduro dice que ha conversado con los comandantes del REDI y del SODI, el REDI es las regiones estratégicas de defensa integral y el SODI son las zonas operativas de defensa integral. Creadas por Maduro, por supuesto, y él dice que ha conversado con los comandantes de estos organismos y que están listos para apoyar a Maduro. ¿Hasta qué punto es eso, verdad? Bueno, lo veremos en las próximas horas. Vamos al corte rapidito, regresamos ya para meternos a nuestros temas locales. También va a estar el congresista Edmundo del Águila con nosotros. Muy bien, regresamos, señores, regresamos al programa, son las 9 de la mañana con 23 minutos. IDL acaba de emitir en su cuenta de Twitter una información que de corroborarse, de ser totalmente corroborada, sería realmente fuerte, realmente fuerte, porque tiene que ver con el tema de IDL, perdón, de Alan García directamente. Podemos poner el tweet en pantalla para que el público lo pueda ver. Y de ahí lo leemos, ahí está, muchas gracias. Por primera vez, dice IDL Reporteros en su Twitter, por primera vez en la historia del caso Lavallato en el Perú, uno de los principales involucrados delata al expresidente Alan García. Miguel Atala, este señor que era vicepresidente de Petroperú, confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García para recibir 1.3 millones de dólares de Odebrecht. Recuerden que Atala no solamente era vicepresidente de Petroperú, junto a Nava y García tenían una sociedad para una empresa. Atala tenía cuentas en un paraíso fiscal al cual llegaron inclusive los miembros del Ministerio Público. Bueno, ahí está una de las confesiones ahora. ¿Qué van a poder decir? Seguramente que con García muerto hay mucha gente que lo va a querer señalar para liberarse. Me imagino que esa va a ser la versión de quienes creen inmaculado al señor Alan García, en realidad. Don Edmundo del Águila, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José? Buenos días. Gracias por venir al programa. Varios temas, ¿no?, del Congreso. Me gustaría preguntarle primero por el tema del congresista Edwin Donaire.
Porque hoy se supone que la comisión que preside Luciana León tendría que decidir pues el levantamiento de la inmunidad y esto debería llegar cuanto antes al Pleno, ¿no? Sí, la secuencia es más o menos la siguiente, ¿no? Ya en sesión del 3 de abril, si más no me equivoco, se aprobó iniciar el proceso de levantamiento de inmunidad. Eso estaba condicionado a un predictamen que la comisión tenía que entregar pasados los 15 días hábiles, que justo vencen el día de hoy. Entonces ya la comisión ha preparado un dictamen, que es el dictamen que yo tengo, un predictamen que está a la mano, que es básicamente lo que hace es reconfirma o va de la mano con la decisión tomada en la segunda instancia del Poder Judicial el día de ayer. Es decir, no te olvides que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad no evalúa el fondo del tema, sino lo que evalúa es o certifica que los procedimientos y los procesos seguidos sean los correctos y que no haya pues subjetividad en los temas, sino que sean los correctos. Entonces el día de hoy lo que se hace es, se levanta la inmunidad en la comisión, esto en teoría debería pasar al Consejo Directivo, quien lo debería agendar para un próximo pleno, pero a versión de lo escuchado el día de ayer por parte del presidente del Congreso, no, lo que toca es, parece haber junta de portavoces, quien va a tratar de cortar o de evitar este paso por el Consejo Directivo para que se vea el día jueves directamente en el Pleno. Es que la situación es grave, ¿no? Sí, no, prácticamente es una decisión ya del Poder Judicial, o sea, es un fallo judicial. O sea, ya que más, ya la excusa anterior era no, que no es fija, no hay segunda instancia, bueno, ya no hay forma. Ya está en la segunda instancia con los mismos argumentos planteados por aquellos grupos políticos que lógicamente, válidamente defendían al señor Donaire. Hoy en día, bajo los mismos argumentos, se está actuando. Es decir, se esperó el fallo de la segunda instancia, el fallo ya está ahí claro, y lo que toca es levantarle la inmunidad, ¿no?, para que él pueda someterse a la justicia. Ahora, yo no sé qué tan legítima fue esa defensa, ¿no? Porque el propio Poder Judicial, el propio presidente del Poder Judicial en más de una oportunidad les dijo, señores, en el caso de Donaire, por ser el código anterior, esa primera instancia ya es una instancia que debe cumplirse. Sí, la mejor prueba, y para poder entenderlo y ponerlo en sencillo, es que algunos de los militares que están involucrados también en este tema, que no tienen la inmunidad, están presos. Entonces, sí, claro, eso queda clarísimo, ¿no? Así es. Esto, sumado a lo de Jorge Castro, que ayer intentó convencer a la población, me imagino con su versión aquí en el programa también, contribuyen a la bajísima aprobación de un parlamento que realmente está para llorar, ¿no? Sí, pues una desaprobación, perdón, del 80%. Me gustaría que fuera al revés, pero no es así. Pero es cierto, ¿no? Lamentablemente estos hechos, que son hechos aislados, son hechos muy personales, o sea, no es parte del comportamiento o la temática o la política de algún grupo político, sino son simplemente temas aislados que lo que hacen es bajar la imagen del Congreso. Pero acá la responsabilidad no únicamente es de aquellos que estamos en el Congreso y hoy en día momentáneamente, coyunturalmente estamos posicionados en un espacio, sino también de la gente que deposita el voto. Exacto. Sin saber o sin conocer bien, primero, a qué grupo o movimiento político lo está haciendo, y segundo, porque hay el voto preferencial, a qué persona lo está haciendo. Entonces, es muy fácil hoy en día, como ciudadano, poder alzar la voz, pero estoy seguro que muchos de los ciudadanos que hoy en día alzan la voz depositaron los votos a muchas de las personas o a algunos de los movimientos o grupos políticos que están cuestionados. Bueno, sin duda engañados, me imagino. Nadie quiere tener ese nivel de parlamentarios en el Congreso de la República. Yo le he dicho 20 veces a la gente, los congresistas no caen del cielo como querubines, están lejos de serlo. Además, caen porque en las elecciones se vota por ellos y terminan ingresando al Congreso de la República por mayoría de votaciones. Pero lo que está pasando con este Parlamento... 10 congresistas suspendidos, uno desaforado, hay 120 casos en la Comisión de Ética. O sea, diablos, de verdad que estamos hablando de un Congreso bien venido a menos, congresista. Sí, es un Congreso que lamentablemente las cifras, lo has descrito bien, no lo ayudan, pero bueno, hemos tratado durante los últimos meses de poder sacar a flote esta imagen que no es nada beneficiosa para el Congreso, pero aparecen pues casos nuevos que yo creo que son casos que se potenciaron en un pasado quizás no muy lejano y que hoy en día aparecen a la luz pública, y todo eso merma el trabajo del Congreso. Y esto, congresistas, que lo que no quieren entender en el Parlamento es que casos como las congresistas que mintieron en su hoja de vida dejan de ser una falta ética de una suspensión para convertirse en un tema penal. O sea, el mentir en tu hoja de vida ahora ya no es tan fácil como antes, que dices, bueno, sí, pues no, fue una mentirilla, ya pasó, no tiene ninguna repercusión.
hoy sí tienen una repercusión. Sí, claro, hay que, desde ahí empieza todo el proceso, creo Pero los yo. tenemos en sus curules como si nada. Algunas pues, pero bueno, eso, fíjese, lamentablemente tuvimos un mal inicio, ¿no? Hubo una fuerza grande de 73 integrantes que lo que hacía a diestra y siniestra era blindar, dilatar, postergar todos los casos. Y eso precisamente cuando empezaron a perder fuerza, lo que fueron haciendo fue soltar uno por uno, no como para decir me estoy desligando de una responsabilidad, pero lo que se debió ver en su momento, lamentablemente no se hizo. Y hoy en día pues las consecuencias están ahí. Ahora, un ejecutivo que se siente atacado, sin embargo, pese a que no hay un legislativo poderoso, ¿no? El otro día dijo el propio presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que habían recibido varios golpes, ¿no? Y que habían algunas fuerzas que lo que querían era retroceder, querían el atraso, más bien, en vez de seguir para adelante con el Estado peruano. Bueno, no sé a qué tipo de atraso se refiera, si es el atraso político, el atraso de una economía saludable que no le existe, de una reconstrucción que no camina, ¿no? Pero no sé a qué atraso se refiere. Lo que sí es cierto es que estamos dentro de un espacio y de un clima político y creo yo que las críticas son válidas. Así como el Ejecutivo todo el año pasado se la cargó al Congreso, ¿no? Se la cargó prácticamente, hoy en día también él debería estar en la capacidad de recibir las sugerencias por parte del Congreso y el presidente no generar esa figura de omnipotente que podía, como lo hacía el año pasado, cambiar la decisión de un referéndum en 13 o 14 días. Entonces, todas esas cosas merecen un análisis. Yo creo que cuando uno está al mando de algo, como es el cargo de la presidencia de la República, y no tiene la humildad, ¿no? y la experiencia suficiente como para ver encaminar las cosas uniendo las instituciones y no separándolas, creo yo que más adelante debería también tener esa misma paciencia de poder recibir sugerencias. Entonces, fíjese, estamos en política. Acá no hay nada malo, mientras no sea con el objetivo de poder petardear, distraer, ¿no? o finalmente o hacer caer al Ejecutivo, todo es válido. Y esa es la posición que toma Acción Popular. Acción Popular en su debido momento ha sido crítico con las cosas que deben ser críticas, pero también ha apoyado las cosas buenas. Pero lo que nosotros sí estamos totalmente distantes y criticamos es la mala forma de hacer políticas. Y esas malas formas no únicamente vienen del Congreso, también vienen del Ejecutivo. La pregunta va a ser ahí, después del corte congresista, ¿qué hacer entonces frente a ese tema? ¿Cómo decirle al Ejecutivo reacciona? Y el otro es que ahora usted me dice que apoyaban cosas buenas y golpeaban cosas malas. Yo me acabo de acordar porque no lo pasé por alto. También tienen ustedes su perlita con el caso de Johnny Lescano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de Johnny Lescano? Situaciones como la de él también han alimentado a la imagen de un parlamento. Voy rápidamente al corte, son las 9 de la mañana con 32 minutos y regreso con el congresista Edmundo de Laila para seguir conversando de todos estos temas. Ya venimos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Tengo en mis manos parte de lo que ha publicado ahorita, se lo voy a preguntar también al congresista Edmundo de Laila para que tenga un comentario sobre esto del tema de Atala, que es súper fuerte, ¿ah? Súper fuerte, en realidad. Voy a leer un poco de lo que ha publicado IDL, que ya lo tengo en mis manos, pero quiero cerrar el tema del que habíamos conversado, porque el congresista Edmundo de Laila antes del corte nos decía, claro, hay problemas, estamos en un tema político, hay problemas políticos, pero no solamente vienen del Congreso de la República, el Ejecutivo también tiene problemas duros. ¿Cuáles, congresista? No tener una conducción clara, creo que es el problema más crítico. El presidente tiene que tener un norte, tiene que tener la seguridad y la claridad, qué es lo que va a hacer. ¿No lo tiene? No lo tiene porque planteó una reforma política que nos parece bien, una reforma política y judicial que era necesaria, pero después de eso dime, nosotros percibimos, así como percibimos el año pasado que había una reforma, un cambio, que el presidente quería encabezar una reforma, un cambio en temas políticos, en temas judiciales. Hoy en día no sabemos cuál es el norte que tiene el gobierno, en qué está enfocado. Yo creo que el presidente ahí ha perdido el liderazgo. Entonces lo que él tiene que hacer es recomponer ese liderazgo en base a conversaciones que tiene que entablar con distintos espacios del Estado, y entre ellos está el Congreso. O sea, ya no debería enfrentar más al Congreso, sino por el contrario, creo que debería considerarlo como un aliado, como en su debido momento lo fue. Muy bien, voy a leer parte de esto porque la verdad que me parece durísimo, lo voy a conversar con el congresista de Laila sobre lo que ha dicho Atala, lo que habría dicho Atala, ¿no es cierto?, en estas declaraciones. Es la primera vez que una persona señala directamente a Alan García. Y ya nos trataremos de comunicar este rol con alguien del partido aprista, ¿no? De repente Omar Quesada, qué sé yo, algún dirigente o algún congresista. Sale lo siguiente. En esas circunstancias, dice de manera textual, en esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo
era en la cuenta de la sociedad offshore Amarin Investment Inc. Era dinero suyo y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva. Así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez. Dice Atala. La primera vez en un monto aproximado de $20.000 a $30.000. Y así de forma progresiva iba llevándole dinero al expresidente Alan García. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, entre otros lugares. De acuerdo con Miguel Atala, Alan García lo contactó en el segundo semestre de 2010. Dice Atala, me llamó a mi teléfono celular el expresidente Alan García Pérez, mi número era el número tal, no recuerdo de qué número me llamó. Y me dijo que lo vaya a visitar a Palacio de Gobierno. Llegué a Palacio de Gobierno en mi vehículo, me anuncié e ingresé a la puerta conocida como Desamparados, la de atrás de Palacio de Gobierno, ¿no? Me anuncié que venía a visitar al expresidente Alan García Pérez y me hicieron pasar. Y fui atendido por Luis Nava Guiber, secretario general de Alan García, quien me lleva ante el presidente Alan García. Yo estuve solo ese día. Luego, cuando me encontré con el expresidente Alan García Pérez, el señor Luis Nava Guiber nos dejó solos y nos tomamos un café. Hacia el final de su declaración, Atala indicó que al fiscal a cargo del interrogatorio que estaba declarando con la verdad respecto a la forma como sucedieron los hechos que se viene investigando y manifestó su temor porque le puede pasar algo a él o a su familia, debido a que tiene conocimiento que existe un grupo radical en el interior del Partido Aprista Peruano y que son conocidos como la Fuerza de Choque. Luego hay una parte que dice, según Atala, las entregas de dinero a García fueron entre el 2010 y el 2018, 8 años, de forma progresiva, hasta completar la cantidad de dinero que fue depositada en la offshore Amarin Investment INC. Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los avisos que me hacía depósito previamente en la cuenta bancaria de Amarin Investment, en la banca privada de Andorra, haciendo que estos dineros de la banca privada de Andorra, antes de llegar a mi persona, habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del banco Scotiabank, sucursal Panamá, luego de lo cual ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima. Qué fuerte, ¿no? Bueno. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bastante claro, porque habla de detalles, un poco explica. Describe lugares, sí, claro, reuniones. La secuencia, ¿no? Momentos, ¿no? Circunstancias, y al parecer todo cuadraría. Todo cuadraría porque menciona personas que están involucradas, habla de montos que cuadran. Entonces, da un número telefónico, y la empresa que recibió, si todo sigue como hasta ahora, debe tener los registros de esa llamada a ese número telefónico para hacer la verificación. Y él del habla caso. algo que es importante, ¿no? Que él sacaba el dinero de su empresa y luego lo cubría con el dinero que habían depositado en la cuenta. Entonces hay que ver si efectivamente esos dineros salieron de la empresa para un poco reafirmar, darle validez o no a las declaraciones del señor. Si las reuniones en Palacio se dieron, porque las reuniones en Palacio son registradas. Ojalá que se registren. Bueno, mire, fíjese, yo cuando hubo la presentación de la Vallato, yo hice un cuadro, hice un esquema, en el cual únicamente analicé 4 o 5 variables de 4 o 5 obras, ¿no? Y en cuáles esas variables se presentaban esas 4 o 5 obras, pero las conclusiones eran distintas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, en el tramo, en la época de Toledo de la Irsa Sur, esas variables se presentaban como ¿quién? Visita de barata, ¿no? Adelantos de decretos legislativos. Decretos de urgencia. Decretos de urgencia, ¿no? Entonces, cosas que eran reiterativas, ¿no? Adendas, cosas que eran reiterativas. Y todo eso se repetía tanto en el gobierno de Toledo como con Alan García. Toledo, situación a investigarse. Alan García, exculpado. ¿No? Y así, igual en la línea de fondo. Perfectamente de acuerdo que usted lo presentó en el Pleno. Sí, entonces ahí yo creo que yo le dije, oye, este es un cuadro, es netamente objetivo, es un cuadro académico, ¿no? De aquel que ha pasado por la universidad y tiene la posibilidad de analizar ante los mismos resultados de variables, la conclusión tiene que ser la misma. Exactamente la misma. Tiene que ser la misma, pero sin embargo las conclusiones eran distintas. Hoy en día, con el pasar del tiempo, fíjese, declaraciones como estas dan la razón a lo presentado en su momento. Hay una frase en derecho, ¿no? Yo no soy abogado, pero los abogados siempre la tienen presente. A igual razón, igual derecho, ¿no? O sea, si uno es investigado por un tema y el mismo tema lo presenta el otro, tiene que ser exactamente investigado bajo el mismo régimen. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista académico, siguiendo un procedimiento de investigación, las variables eran exactamente las mismas con los mismos resultados, pero sin embargo la conclusión era distinta.
Entonces había algo ahí de por medio. Pero bueno, fíjese, el tiempo, lamentablemente, con todo lo sucedido y el costo de todos los sucedidos, yo creo que va apuntando a poder obtener una verdad que todos necesitamos saber, finalmente, porque lo más preciado o lo que más se gana o lo que se deja de perder no es la reparación que uno pueda pagar a una empresa, sino el precio de la verdad, porque eso va a servir primero para cambiar las estructuras normativas y legales dentro del país y segundo, para dejar un ejemplo a las generaciones que vienen. Ahora, me queda claro que si un temor, eso es una opinión personal ya, si un temor tenía el señor García es que aparezca algún colaborador que quiera decir estas cosas. Es que mira, a ver, si el señor, está demostrado que el señor Atala recibió plata. Entonces yo me hago una pregunta. El señor Atala, ¿qué cargo tenía? Era vicepresidente de Petroperú. Sí. ¿Qué tiene que hacer un vicepresidente del Petroperú inmiscuido en la construcción de la parte de Irsa Sur o en la línea 1 del metro? Claro, Mi pregunta es, ¿el señor como vicepresidente tiene injerencia sobre las instituciones involucradas en estas 2 obras? No. Claro, había que lo tenga claro, su firma no valía un mango en esas obras. Y tampoco tenía el peso político como para decirle al ministro de Transportes o a los involucrados, oye, haz tal cosa, tanto en Irsa Sur como en la línea 1 del metro. Entonces, quiere decir que él respondía a alguien que estaba por encima de él. Ahora, ya el fiscal José Domingo Pérez ha pedido la detención preventiva de Atala, ¿no? Están por examinarse la de Atala, la de Nava, no solamente la preliminar, sino la preventiva de 36 meses. ¿Ah? A ver, fiscal Pérez pide arresto domiciliario para Miguel Atala, además excarcelación a Samir Atala y levantar orden de captura de Nava. Miren, acá, bueno, yo no tengo bola de cristal, no soy brujo, no soy nada, pero las cosas, congresista, con un poco de experiencia y de análisis te van dando la razón. Nosotros les dijimos, puede ser que el señor Luis Nava se inmole. Puede ser que el señor Atala se inmole. Pero los hijos no. Los hijos no se van a inmolar. Se lo dijimos el primer día de la detención. ¿Usted cree que están pidiendo la excarcelación de Samir Atala por gusto? ¿O están pidiendo que se levante la orden de captura de José Antonio Nava por gusto? No, pues bueno. Es evidente, o sea, es clarísimo. No se necesitaba tener bola de cristal para darse cuenta. Hay algunos que por la cercanía, la amistad, lo que tú quieras, porque le lavaron la cabeza, lo que tú quieras, pueden inmolarse o no, y pueden decir guardar silencio. Pero los hijos, que tienen un futuro por delante, que están acostumbrados a una vida buena, ¿no es cierto? No, y sobre todo en su condición de hijo y en la condición de padre, que es lo que prima. Yo no soy padre, pero yo entiendo, tengo un padre, ¿no? El cariño, la dedicación y prácticamente el padre deja la vida por el hijo, ¿no? Ahora, los hijos, es bueno aclararlo, no están involucrados simplemente para condicionar al padre, están involucrados porque han habido depósitos en sus cuentas, o sea, son parte de todo este proceso. Eso es bueno dejarlo en claro, porque no se vaya a pensar que la Fiscalía no ha involucrado a los hijos como una especie de gancho para que finalmente los padres puedan declarar. No, está claro, porque, por ejemplo, en el caso de José Antonio Nava, él también se involucra en esta empresa de transportes, ¿no es cierto? Empresa de transportes y Barata ha confesado que ha entrado plata tanto al padre a los dos, como al hijo. Claro, a los dos directamente. De verdad que la cosa está bastante fuerte en este caso. Yo espero que la excusa no sea, porque desde un principio también lo hemos señalado aquí, ¿no es cierto? Que la muerte, el suicidio de Alan García no se debe utilizar, no se debe usar como un tema para sacar beneficio de uno u otro lado. Yo creo que eso es negativo. Ojalá que ahora no digan, claro, como Alan está muerto, todos quieren arrimarle las culpas a Alan García, ¿no? Porque estos temas, además, con números telefónicos, con lugares, con montos, con días de visitas, pueden ser totalmente comprobados. Congresista del Águila, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José. Ha sido usted muy amable. Buen día. Gracias por estar en el programa. Vamos con Stephanie Pineda, desde el Cercado de Lima, rápidamente, antes de irnos al corte. Stephanie, adelante, te escuchamos. Así es, José. Vamos a escuchar parte de lo que dice el magistrado Sánchez Buena para escuchar cuál es el hecho caso no al pedido del fiscal José Domingo Pérez. Presentado con fecha 27 de abril último, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Procesal Penal, dentro de las 48 horas de comunicar dicho requerimiento, citó a los sujetos procesales para la audiencia respectiva, la misma que se verificó el día domingo último, 28 de abril, a horas 12 del mediodía. Oportunidad en la que a solicitud de algunos abogados defensores, entre ellos de los investigados Atala Herrera, Atala Memi y Lara Gibbon, se dispuso la suspensión de la audiencia para el día de hoy, considerando lo siguiente.
instalada que fue después de una fecha, el señor representante del Ministerio Público, al hacer la presentación del caso, ha solicitado a este órgano jurisdiccional que, debido a la decisión adoptada por el despacho fiscal ante los nuevos actos de investigación realizados, indica que solicitará la medida de comparecencia con restricciones en contra de los investigados José Antonio Nava Mendiola y Samir Atala Niemi. Igualmente, valida su pretensión de detención preventiva en contra del investigado Atala Herrera, a quien solicita que, una vez verificada la audiencia, se le imponga la medida de arresto domiciliario. Muy bien, José, estamos escuchando justamente la respuesta del magistrado Sánchez Balbuena tras la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, y quien ha pedido un arresto domiciliario para Luis Nava, una comparecencia de restricciones para Miguel Atala, disculpe, y una comparecencia de restricciones para su hijo Samir Atala. En tanto, continúa la solicitud de prisión en preventiva de 36 meses para Miguel Atala para Miguel Luis Nava y Antonio Nava, su hijo. En unos minutos más va a terminar de resolver la nueva solicitud el magistrado Sánchez Balbuena, y vamos a estar atentos a todo lo que señala. Muy bien, muchas gracias por esa información. Vamos a ir al corte, vamos a regresar y regresaremos también contigo para que nos aclares bien cómo va la figura. Hasta donde yo entendí y escuché, está solicitando el fiscal, y me imagino va a ser asumido, por supuesto, por el juez, para José Antonio Nava, que se le quite la decisión de detención preliminar que ya tenía. No va, o sea, orden de captura ya no hay para José Antonio Nava. Para Samir Atala, tampoco. Lo que va a haber para Samir Atala es comparecencia con restricciones, lo mismo que para José Antonio Nava. Comparecencia con restricciones, él va a poder venir al Perú, seguramente ya no saldrá, pero no va a estar detenido. En el caso de Luis Nava, entiendo, va a pedir domiciliaria, similar a lo de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver qué pasa con Miguel Atala, que es el papá, ¿no es cierto? ¿Qué termina pasando por él? La cosa se pone color de hormiga, señores. Vamos al corte y regresamos para seguir analizando esto. Muy bien, señores. Las noticias realmente cambian de un instante a otro y por supuesto que en Exitosa Perú siempre estamos a la par con la información y con las noticias. Y la verdad, la cosa se torna cada vez más caliente, ¿no? Cada vez más picante. Pasamos del tema de Venezuela, que sigue, por supuesto, y que vamos a darle más detalles y a ver qué está pasando en esta base aérea de Miranda, de Francisco Miranda, conocida como La Carlota, en Venezuela. Ya seguiremos dándole porque hoy puede ser el día D para los venezolanos, pero con estas declaraciones que ha dado Atala, creo que nuestra realidad se centra ahí. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Miguel Ángel Frey está con nosotros, analista político. Bienvenido al programa. José, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Exitosa Noticias. Es clarísimo y evidente que estas variaciones del Ministerio Público tienen que ver directamente con la información que se está dando sobre el caso APRA, sobre el caso Lavallato, sobre el caso de la participación de Alan García Pérez en todo este tema de las coimas, ¿no? O sea, eso es súper evidente. Tú eres abogado, todo orienta a ese tema, ¿no? Mira, principalmente lo que se ha demostrado es la tesis que inicialmente planteaba ya la Fiscalía en estos casos de corrupción y que efectivamente le han dado la razón tanto a Rafael Vela como a José Domingo Pérez respecto a la tesis en términos de corrupción por parte de los máximos representantes de los partidos políticos. No me quepa la menor duda de que lamentablemente yo usualmente soy muy respetuoso cuando alguien fallece, pero este mito que han querido construir del doctor Alan García, lo que de alguna u otra forma tiene que representar es un hito que debe reformarse dentro de la propia agrupación política, como es el Partido Aprista, en un cambio generacional hacia un mejoramiento de mejores cuadros políticos que tengan como posición
los temas de integridad. Hoy lo dicho por el señor Atala, señalando que el dinero puesto en las offshores y que el doctor García le pedía permanentemente y se los daba en lugares donde coincide y efectivamente hechos concretos, van a permitir simplemente señalar de que efectivamente el doctor García tiene una responsabilidad penal de los ilícitos penales que ya en las declaraciones en Curitiba ya el señor Barata había señalado de manera expresa que los testaferros del doctor García era el señor Nava y el señor Miguel Atala, ¿no? Importante lo que señalas, porque yo quiero preguntarte además por la experiencia como abogado. Los fiscales han estado dando declaraciones allá y ahí frente a las declaraciones del tema García y APRA han habido dos versiones, ¿no es cierto? Una que dice, ya ven, los fiscales no han podido sacar absolutamente nada, lo único que han sacado es una versión de Barata que dice que Alan García no tenía nada que ver, que era un hombre inocente, que era... él estaba ajeno, que nunca hablaron de cosas corruptas con él, y tanto así que hicieron su conferencia de prensa y todo lo demás. Nosotros aquí al propio señor Márquez le dijimos, piano, tranquilo, esto acaba de empezar. O sea, no lo den por inocente todavía. Sí, claro. Y queda claro, además, desde mi punto de vista, y te pido que me lo ratifiques o no, que un fiscal cuando trae información y cuando pide a alguien que declare tipo Atala, no es que llega, se sienta y le dice, a ver, cuéntame la verdad. Lo que hace el fiscal es decirle, mire, acá vamos a hablar con Barata. Barata nos ha dicho que esto es así, 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 que usted formaba parte de esto, que usted tenía esto de aquí, que le depositó allá, que tengo la ruta acá. ¿Le conviene hablar? ¿Va a hablar o no va a hablar? Ya está, se acabó. ¿O no es así? Sí. No puede ir en cero un fiscal a pedirle a un colaborador que hable. En las figuras del derecho penal negociado existe hoy ciertamente figuras que permiten el ser aspirante a colaboración eficaz, ser colaborador eficaz o en su defecto algunos otros mecanismos. En ese sentido, sí es necesario señalar de manera expresa que efectivamente podamos de alguna u otra forma determinar que estas acciones o lo señalado por el señor Atala confirma lo dicho por el señor Barata. Tengo que ir a un pequeño corte, Sí, claro Miguel, que por sí. favor. Regresamos con mucho más rapidito. Vámonos un corte rápidamente. Muy bien, señores, ahora sí, regresamos al programa. Estamos con el doctor Miguel Ángel Ferreira, analista político, hablando de esta circunstancia, de lo que ha pasado. Conversábamos un poco en el corte de Miguel Ángel y si bien es cierto, él y creo que yo también lo he mostrado, somos muy respetuosos por la muerte de Alan García, por el suicidio de Alan García, por el hecho mismo, que es un hecho doloroso para la familia y seguramente por los amigos y los allegados. Hay cosas que en realidad no se pueden dejar de decir y analizar y tapar. O sea, Miguel Ángel, lo que ha sacado hoy el Ministerio Público con el tema de Atala y las confesiones y lo que se venía desde Brasil, desde que habló Barata y antes, o sea, son cosas que no se pueden tapar, ¿no? Mira, yo sé que el doctor García representa un partido político y seguramente uno de los partidos más importantes de la historia del Perú en términos democráticos. Pero una persona que ha actuado en contra de la ley y que efectivamente hoy se sabe a raíz de las declaraciones, primero en Curitiba por parte del señor Barata, que señalaba de manera expresa que el señor Luis Nava, denominado el Chalán, y qué pena que el señor Barata haya denominado al señor el Chalán, porque el Chalán, nuestro país es un país de caballos peruanos de paso. Sí, claro, y el Chalán tiene un tema de identidad nacional y que sea trastocada por estos fascinerosos al señalarlo de manera irregular. Ahora, sí me parece... Pero el tema de bandidos sí parece que le cae al Sí hijo, me ¿no? parece un despropósito también que traten de señalar de manera expresa y no vincular estos hechos, tanto del señor Nava como del señor Atala, al expresidente Alan García. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien lo señalaba el congresista Edmundo del Águila, señalaba que el señor Atala, respecto al metro de Lima y los tramos 2 y 3,
no tenía ningún Nada que tipo, ver. en términos de función pública o en temas de contratación pública, injerencia en estos tipos de obras de concesión. Razón por la cual su presencia propiamente dicha es de un operador del propio expresidente de la República, hoy lamentablemente fallecido. Sin embargo, hay que aclarar algo. Si bien es cierto, la tesis y la teoría del caso de la Fiscalía inicialmente bien trabajada por José Domingo Pérez y de Rafael Vela, son importantes, también el hecho, y eso sí se ha cuestionado, Pepe, y es necesario señalarlo. ¿Por qué? Porque hoy día ha habido un cambio de escenario de requerimientos de la Fiscalía de prisión preventiva y han cambiado de manera, a raíz de esta información, a comparecencia restringida y o arrestos domiciliarios. Eso quiere decir que hay una información mayor que la Fiscalía ya tiene en su condición de posiblemente ser aspirantes a colaboradores eficaces en razón a la información brindada indistintamente a las imputaciones que vienen teniendo. Ahora, sí es importante también señalar que estas medidas de prisión preventiva y detención preliminar tienen que estar cumpliendo con los presupuestos procesales, que lo ha señalado ciertamente la última casatoria emitida por el Poder Judicial, y entiendo que el Poder Judicial entiendo que en un par de meses va a plantear un acuerdo plenario para tener los presupuestos procesales respecto a la prisión preventiva y a la detención preliminar de manera expresa, con un planteamiento ya señalado en casatoria por el magistrado César San Martín, ¿no? Reitero la información para los que no han prestado atención hace unos instantes. Reitero la información que emite IDL Reporteros. Voy a tratar de hacer un resumen breve, creo que de lo más importante. Ha reconocido, Atala ha reconocido haber sido testaferro del expresidente Alan García Pérez, haber recibido como parte de coimas 1.3 millones de dólares de Odebrecht, y que la manera de entregar ese dinero al expresidente García era una especie de pitufeo, como han hecho los partidos en época de campaña, ¿no es cierto? Pitufeaban ya. Lo que hacía Tala era, recibió 1.3 millones, primero llegaron a las cuentas del Scotiabank en Panamá, él luego lo pasa a esta cuenta de una empresa offshore en Andorra, y cuando el señor García quería dinero, lo llamaba y le decía, oye, Atala, necesito plata, dame $20.000. Y entonces Atala decía, ¿dónde, señor presidente? En Palacio. Iba a Palacio, $20.000. Oye, necesito $30.000. ¿Dónde, señor presidente? En la Universidad San Martín. Iba y le entregaba $30.000. Y eso lo dice el propio Atala, inclusive habla de haber asistido a la casa primero de Casuarinas en Surco, de Alan García, que todos conocemos, y luego al domicilio en Miraflores y también al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, entre otros, entregándoles dinero de esa naturaleza. La primera vez que se comunicó Alan García con Atala fue en el año 2010, lo llamó por teléfono, Atala inclusive da el número telefónico al cual lo llamaron, el que era de Atala y recibió la llamada, o sea, eso puede ser verificable completamente, ¿no es cierto? Lo llama, lo invita a Palacio, en Palacio lo recibe Luis Nava, secretario general de García, y los deja conversando solos y se toman un café, y ahí empieza el menjunje. Recuerdan que en algún momento Atala, García y Nava forman parte de una sociedad empresarial, y ha señalado de manera textual, esto se los voy a leer de manera textual: en esa circunstancia me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de la sociedad offshore Amarin Investment INC era dinero suyo, es decir, de García Pérez, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva. Así que luego de esa reunión empecé a llevar el dinero al expresidente Alan García. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le he entregado dinero en diversas ocasiones y luego
y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio, en Surco, en su domicilio de Miraflores, que es un poco lo que ya les he descrito. Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que me había depositado previamente en la cuenta bancaria Amarin Investment, la gente de Odebrecht, cuenta que estaba en Andorra. Me parece que los detalles son completamente verificables, Miguel. Claro. Y es importante señalar de que quien lo dice es el que ha recibido directamente el dinero. Es decir, una de las cosas por la cual los representantes de la Prismo señalan, pero son personas que él mismo no lo ha recibido. La persona que lo ha recibido ha señalado que este dinero les ha sido trasladado a la persona del expresidente Alan García, razón por la cual se tipifica los delitos y los ilícitos penales que ciertamente la Fiscalía le imputaba y que entiendo y esperemos, por eso tan importante es el acuerdo de suscripción con Odebrecht y el gobierno federal de Brasil. ¿Por qué? Porque va a permitir la homologación en el juzgado de investigación preparatoria de todos esos ilícitos penales. Es importantes estas declaraciones. ¿Por qué? Porque permiten revocar un supuesto mito que buscaban de alguna u otra forma el Partido Aprista peruano, y lo que sí hay que construir que sea un hito para una renovación política dentro de ese mismo partido, ¿no? Ahora, yo no tengo la menor duda, no sé si a ti te queda duda, Miguel, pero con la decisión de que el hijo de Nava, es decir, José Antonio Nava, ya no tenga la orden de captura, y con la decisión de que Luis Nava vaya a la domiciliaria, no me queda la menor duda que ellos también han hablado. Sí, y está bien, porque es parte de un procedimiento procesal penal que ciertamente, dentro de la teoría del caso planteado por la Fiscalía, hace bien en variar los mandatos de requerimiento, tanto de prisión preventiva por comparecencia restringida, y en el otro caso de prisión preventiva por, en este caso, arresto domiciliario por la salud, entiendo yo, de Lucho Nava, y por la información proporcionada por parte de todos aquellos que han sido requeridos por la prisión preventiva. Ahora, sí es importante, Pepe, y señalar que los requerimientos lo hace la Fiscalía. Exacto. Pero quien logra realizar el control de legalidad en función a los presupuestos procesales lo hace el juzgado de investigación preparatoria, que es el que hace el control de legalidad para efectos de eso. Pero digamos que se riñe el pedido del Ministerio Público, ¿no? Usualmente, se ciñe, perdón. En este proceso de lucha contra la corrupción ha tenido ciertamente una figura de mesa de partes dentro de un contexto de lucha contra la corrupción, que es muy difícil ciertamente investigar. Ahora, con la información brindada en Curitiba y hoy corroborada por aquellas personas que han sido mencionados, lo único que hace es destapar un hecho que ya supuestamente lo teníamos conocido, sin embargo no había el mecanismo probatorio. Ahora la persona ha señalado de manera expresa que le entregó el dinero al expresidente Alan García. Inclusive, ¿no? Esta ruta que Atala señala, es una ruta que puede ser tranquilamente verificada por el propio Barata con documentación y estos 4.000 folios entregados. Sí, claro. Porque no se trata solamente de, ya, tú lo dijiste. No, cuidado. Atala en sus declaraciones dice, el dinero que me entrega Odebrecht para el señor García, primero llega a una cuenta en Panamá, al Scotiabank de Panamá, y luego de eso llega recién a Andorra. O sea, tiene una ruta. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Esta ruta puede ser verificable tranquilamente. Y Barata lo que va a tener que decir es, bueno, nosotros le depositamos el dinero para García a través de Atala en una cuenta del Scotiabank de Panamá. Pero sí creo de que el señor Atala no solo, o sea, si bien es cierto, él señala que ha dado dinero de sus propios negocios, sí sería bueno investigarlo en el tiempo que estuvo como vicepresidente de Petroperú, porque la condición de testaferro te da un valor agregado para efectos de por qué has estado en una institución tan importante como Petroperú, qué otras actividades, si ha hecho eso y ha permitido que el doctor García lo tenga como testaferro, seguramente él habrá tenido alguna utilidad de ser testaferro. Por eso es importante saber que en la época que él era vicepresidente de Petroperú, qué acciones ilícitas
pudo cometer en una institución como tan importante como es Petroperú. Buen detalle, Miguel Ángel. Y además queda claro que lo más probable es que el señor haya sido puesto pues en cargos importantes porque tienes que asegurarte que al final se quede acá y me pague, ¿no? Y eso es importante averiguar. Ahora, exacto. Todos estos hechos, si bien es cierto, están penalizados y ciertamente vienen haciendo un muy buen trabajo en el lado de la Fiscalía, y esperemos que estos actos se homologuen en el Juzgado de Investigación Preparatoria. También considero que la madre del cordero es el tema de la ley de contrataciones públicas. Ese también es un buen punto que el otro día lo conversábamos aquí en el programa, porque ya deberían haber variaciones. O sea, tú deberías sentir que en esa madre del cordero, como le llamas, tienen que haber algunas variaciones para que hechos como los que hemos vivido no se repitan, pero no hay, ¿no? Han habido algunos cambios en su reglamento, pero esperemos que estos temas transversales que se ha hablado en temas de integridad lo podamos tener en cumplimiento normativo en las diversas instituciones del Estado. No es posible que cualquier funcionario público esté expuesto y finalmente quien paga las cuentas somos los ciudadanos ante este despilfarro económico y este desagradable actos de sobornos en contra de los intereses nacionales. Eso es lo que debemos ir regulando en términos de cumplimiento normativo con respecto a contratación pública, a efectos que no nos vayamos en última ratio en términos penales, sino que podamos identificarlos previamente en el ámbito administrativo dentro de los organismos públicos. Y eso el Premier no lo ha señalado de manera expresa. Ahora, yo no sé si ya en ese sentido la normatividad ha tenido modificación positiva, pero, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en la vía expresa sur, sí, claro, ¿no? En la que el alcalde dice, no, ya no, yo ya no, ya... Y lo dice porque fue bastante criticado, porque si no, no lo hubiera dicho, ¿no es cierto? Y sale Graña y dice, un ratito, no te aceleres porque lo que usted diga, dígalo nomás, pero eso no quiere decir que se va a cumplir. En junio se vence y nosotros en junio de 2019 continuamos con la obra, así es que hay que ponernos de acuerdo cómo es la situación. Y eso ha pasado en varias circunstancias, por eso en términos de políticas públicas, este es un contrato de concesión, por ejemplo. Es un contrato de concesión por el tramo de la vía expresa sur, ¿no? Y que efectivamente se había, el concedente en este caso es Graña y Montero. Ahora, el solo dicho y lo señalado o la sola entrega por parte de otras obras diferentes a la vía expresa sur, lo hacen tiene un objeto para que la propia Graña y Montero no pueda realizar la obra. Es una decisión política, pero las decisiones políticas no tienen que ir por encima de los actos contractuales en tanto y en cuanto no hayan actos ilícitos respectivos. Y en ese tema, de alguna u otra forma, no se ha demostrado ninguna ilicitud. Sí, ¿no? Es cierto, Miguel Ángel, lo que dices de manera estrictamente legal, pero en el Perú, yo reitero, no estamos viviendo una situación normal. Sí, claro. Estamos viviendo una situación atípica, si quieren decirlo así. Claro. Cargados de corrupción por todos lados. Y no podemos tener ni una democracia boba, ni una justicia boba, que le diga, bueno, ya, entonces como todavía no tiene sentencia, bueno, anda, recupérate, pues el Estado te va a seguir pagando y cuantas obras tengas, no hay problema. Lo mismo pasa con el Club de la Construcción, ¿no es cierto? Las empresas metidas, señaladas, dirigidas, oye, el Club de la Construcción, están tal, recibieron tanto. No, pues, pero como no hay una sentencia, síguele dando obras de la reconstrucción del sur o del norte nomás, no pasa nada. Eso tenemos que ver la forma. No, sí, pero el gran problema es en términos de resolución de conflictos. El alcalde ha señalado dejar sin efecto el relanzamiento de este proyecto, pero no lo ha hecho de manera formal, resolviéndolo unilateralmente. Es decir, en términos de formalidad, no ha cumplido con los procedimientos en términos de contratación pública. Razón por la cual tiene que haber un mecanismo procedimental formal para efectos de nosotros no pagar circunstancias en arbitrajes internacionales que después van a hacer que nosotros cumplamos con algunos pagos por los contratos que se realizan. Es por eso que, sí, yo insisto, que los controles internos y la figura de la integridad
tenemos que ser enfocadas en todas nuestras instituciones públicas para que circunstancias así de actos dolosos, inmediatamente tú puedas resolver un contrato contra aquellas personas jurídicas que hayan delinquido en contra de los intereses nacionales. No me quepa la menor duda y coincido plenamente contigo. Sin embargo, hay que dejar claro de que también la actividad privada logra la reactivación económica de un país, ¿no? Miguel Ángel Freire, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a seguir analizando toda esta situación y vamos a recordar qué está pasando en Venezuela también, por supuesto, cuál es la realidad de lo que se está viviendo ahí en la base militar La Carlota. Ya regresamos con más detalles. 10 de la mañana, 17, corte y ya venimos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, 10 y 10. Tenemos información en vivo con Stephanie Pineda, que nos va a dar más detalles de lo que ha sucedido con los procesos legales y demás. Stephanie, adelante, te escuchamos. Así es, José, hace unos minutos se suspendió por una breve de minutos la sesión de la audiencia que se lleva a cabo en la sala número 2 del edificio Zavala, que tenía, recordemos, como primera instancia evaluar la prisión preventiva de Luis Nava y otros implicados en el caso del círculo más cercano del expresidente Alan García Pérez en torno al lavado de activos, actos de corrupción, cohecho que habrían surgido en las obras como Irsa Sur y también en la línea 1 del Metro de Lima. Finalmente, tras la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, se solicitó y se aceptó por el Poder Judicial que Miguel Atala tenga un arresto domiciliario, en tanto su hijo Samir Atala, quien estaba presente aquí en la audiencia, se ha puesto en libertad bajo comparecencia con restricciones. Estuvimos hace unos minutos en realidad esperando la salida de Samir Atala, pero parece que todavía tiene que pasar una diligencia, firma de documentos para que recién sea puesto en libertad y pueda salir ya sin resguardo policial de esta sede del Poder Judicial. Eso es lo que se determinó en el caso de los Atala. Muy diferente la situación que están viviendo los Nava. El padre Luis Nava, la Fiscalía ratificó la prisión preventiva de 36 meses y para su hijo una orden de captura. En estos momentos ya está tomando la palabra el fiscal José Domingo Pérez y ha determinado que el día de hoy se van a evaluar dos casos. El primero de ellos, el que está dando los alegatos, es de Luis Nava Guiber, del padre, quien se ha solicitado prisión preventiva de 36 meses. Y finalmente el segundo caso que se va a ver el día de hoy será el de Atala Herrera, quien, recordemos, se ha puesto un arresto domiciliario, de Miguel Atala Herrera, quien va a tener un arresto domiciliario. Son los dos casos que finalmente se van a ver el día de hoy y esperan que se resuelva el día de hoy también por parte del Poder Judicial. Esta audiencia empezó básicamente a las 9 de la mañana con las nuevas solicitudes. Ha tenido que empezar oficialmente con estos dos casos en preciso, 1h20 después. Esto les ocurre tanto al interior y al exterior del edificio Zavala, al interior la audiencia y en los exteriores alta expectativa de la prensa para poder tener algún tipo de declaración de Samir Atala, quien es el hijo que ya se puesto en libertad. Sí, solamente un detalle para aclararlo, Stephanie, para tenerlo clarito. Ha variado la situación por pedido del Ministerio Público de los Atala, papá, hijo. Lo que no ha variado por parte del Ministerio Público son los pedidos con relación a los Nava, padre e hijo. Es decir, en el caso de Luis Nava, ex secretario general de Palacio, sigue solicitándose 36 meses de preventiva, y en el caso de José Antonio, que todavía está en Estados Unidos, sigue solicitándose la orden de captura. Efectivamente, en su caso no ha variado nada, debido a que ellos no se han acogido a la confesión sincera, Buen es el detalle. caso que sí hizo los Atala. Muy bien, te agradezco, Stephanie, estaremos en contacto. Ahí está, mira, ahí está pues, declaraciones de Atala, ¿no es cierto? Variación en el caso de Atala. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. En el caso de los Nava, parece que aún no declara, yo no sé, no, en este tipo de casos es muy serio apostar, pero les puedo casi asegurar que va a tener que ocurrir algo similar, porque José Antonio, y después de ver de lo que ha pasado además con los Atala, yo no creo que José Antonio Nava se inmole por nadie, la verdad.
y van a tener que declarar todo lo que saben y en todo lo que han estado metidos. 10 de la mañana con 23 minutos, señores. Vamos a brevemente voltear la página, ir a otro tema que también me parece muy importante. Nosotros los domingos en el programa de Defensa de la Verdad, no se lo pierdan porque la verdad está buenísima las denuncias. A partir de las 10 de la mañana hemos visto muchos casos de inquilinos morosos, muchos casos de inquilinos que la hacen larga y hasta pretenden quedarse con los inmuebles, con las viviendas, hacen unos pleitos espectaculares. Pero ahora hay una normatividad que permite que esto cambie, que esto sea distinto. Estamos con el señor Mario Romero Valdivieso, que es decano del Colegio de Notarios del Perú, y es que ahora ellos van a jugar un papel sumamente importante en estos temas. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también por la invitación para un poco explicar cuál es esta nueva normativa. Yo le pido que nos la explique y además le pido que nos informe qué tanto se puede preparar a los notarios o qué tan rápido o qué tan preparados ya están los notarios para aplicar esta nueva normatividad, por favor. Sí, bueno, efectivamente es una nueva competencia que se ha asignado a los notarios con la finalidad de reducir tiempos y todo lo que significa un trámite judicial largo y engorroso. Lo que básicamente la norma ha previsto es que en dos casos, por dos causales, o el vencimiento del contrato de arrendamiento o la falta de pago de la merced conductiva, el propietario pueda recurrir a un trámite notarial en una primera etapa y luego al desalojo que va a ordenar el juez de paz letrado del lugar donde se ubica el domicilio. Para estos efectos, lo que tiene que hacer las partes, tanto el propietario como el arrendatario, como el inquilino, es someterse a las disposiciones de esta nueva ley, la ley 3933, es decir, que voluntariamente establecen que este contrato se va a regir por esta situación. Eso es cuando se inicia el contrato, ¿no es cierto? Para los que ya tienen un contrato vigente, pueden hacer una adenda, agregarle una cláusula adicional y se someten también a estos lineamientos, que no solamente es para favorecer la restitución rápida del bien, sino también para que se formalicen las partes, tengan un contrato bien estructurado, que no tengan alguna incidencia posterior cuando el juez evalúa el contrato y muchas veces hay irregularidades, no es muy claro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ahora puede hacer las partes en un contrato es ir ante un notario a través de un formulario aprobado por el Ministerio de Vivienda o por una escritura pública muy simple, suscribir este contrato ante notario. El contrato básicamente tiene que señalar que cuando se produce el vencimiento del contrato o la falta de pago, basta una notificación al arrendatario para que se haya producido finalmente ya la resolución del contrato y expedito el trámite del desalojo. Ya, ok. Si no se someten ambas partes a esta normatividad de manera voluntaria, no hay mucho que hacer, ¿o sí? Se irá funcionando el sistema que actualmente existe, es decir, continúan bajo las reglas de ese contrato. Si es que hay alguna incidencia, tendrán que ir solamente al Poder Judicial. La ventaja que tienen en este caso es que toda la primera parte de probar que no se pagó o de probar que venció el contrato, ahora se hace solamente ante notario en un trámite de unos 5 días, 10 días. Es decir, quienes están arrendando en estos momentos, lo más importante, seguramente si el arrendatario les paga puntual y todo lo demás está perfecto, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso, díganle, oye hermanito, ¿qué te parece si hacemos esta pequeña adenda ante un notario? Yo me encargo de pagar el notario y le agregamos este ítem, ¿no es cierto?, que habla de que los dos voluntariamente nos sometemos a las nuevas reglas de la ley. Sí. Esto es lo más recomendable, porque si no, y en algún momento tiene problemas, va a ser la misma historia gigantesca de toda la vida. Y para los nuevos, de todas maneras, inclúyanlo, ¿no? Esa es, creo, la primera recomendación. Exacto, bueno, ya les digo, los arrendatarios no tienen por qué ver con suspicacia o con dudas estas nuevas disposiciones, porque unas partes que contratan en forma voluntaria y de manera honesta se están comprometiendo a
cumplir con la fecha en la que están programando el vencimiento del contrato, y lo otro, que es mucho más elocuente, están comprometiéndose a pagar puntualmente la renta. Si hay un retraso de más de 2 meses con 15 días, la ley permite ese lapso, habrán quedado resuelto el contrato y por lo tanto el derecho del propietario a recuperar el bien en forma rápida, ¿no? Claro, y ese también, eso que usted señala que tiene que ver con el tiempo es importante, porque no se trata de que mañana te atrasaste una semana y 15 días y el dueño del predio te dice, no, vete, así no funciona. Hay un plazo lógico, razonable, ¿no es cierto? Sí. ¿Que es de cuánto? 2 meses, 15 días. Y antes de eso no puede ejecutarse la ley. Claro, el cobro, obviamente, que si es que lo han pactado, generará intereses, pero el desalojo no operaría como causal ante la falta de pago, ¿no? Recién al vencimiento de ese plazo adicional es que ya se configura la causal. Ahora, don Mario Romero, una pregunta final. ¿Los notarios han sido preparados para este tema? ¿Lo hacen de manera individual? ¿El Colegio de Notarios provoca el que esto se vaya discutiendo entre los notarios? ¿Cómo funciona eso? Mire, estos días han sido días justamente de discusión, de análisis, no solamente por notarios, sino también por los propios jueces, por los abogados, porque a todos nos compromete. Los notarios estamos asumiendo este compromiso de una nueva confianza que el Estado y la sociedad no concede. Estamos debidamente preparados. Este sábado tenemos un evento de capacitación. Eso es lo importante, ¿no? A nivel nacional, en la que estamos incluso invitando a señores magistrados para que esto funcione de acuerdo a la expectativa que se ha creado por el Congreso de la República y por la misma sociedad, ¿no? La verdad que es lamentable los largos plazos, que no solamente es atribuible a una cierta lentitud del Poder Judicial, sino que la cantidad de procesos judiciales que tiene por resolver es inmanejable muchas veces. Es para llorar, sin duda. Don Mario Romero, muchísimas gracias. A usted. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros explicándome sobre esta nueva ley de desalojo notarial para los inquilinos morosos. Vamos a escuchar un minuto a José Domingo Pérez, que está hablando sobre el proceso de Nava. Adelante. Precisamente por la venta de la función en el gobierno central, hubo un pago, hubo una ganancia. Y esto está acreditado precisamente con los documentos que se ha entregado el sistema My Way Day of Drowsy, que la empresa Odebrecht ha entregado de la División de Operaciones Estructuradas, que lo hemos acompañado en el anexo 95, que es el acta de recepción de estos documentos, y el anexo 96, que es la traducción certificada número TC número 0058.2019, precisamente de toda esa información de esta División de Operaciones Estructuradas o de la Caja 2. En buena cuenta, ¿qué es lo que nos establece toda esta frondosa documentación que Jorge Barata ha reconocido y la ha detallado en su declaración? Primero, decirle a usted, señor magistrado, de que parte de ella, o gran parte, tiene un codinome. Codinome significa un código, significa una clave, que es chalán. De ahí tenemos 3 operaciones que se pueden identificar. La primera, que es del año 2006. Y esta operación, y estas operaciones del año 2006, ascienden al monto de $328.984.62 norteamericanos. 328.984.62 en todas las operaciones que correspondieron al año 2006. De ahí hay operaciones que están referidas a la offshore, que más adelante voy a hacer referencia, aperturó Miguel Atala Herrera, es decir, Amari Investment INC. Entre el 2007 al 2008, la empresa Odebrecht, a través de su offshore Clearfield, deposita en Amari Investment una cuenta que se tenía en el banco privada o la banca privada de Andorra. Entre el 2007 al 2008, el monto de $1.312.000 norteamericanos. Repito,
Clave, ¿ah? Y hay una cosa que aquí hemos destacado, me parece súper importante, que ya la confirmó José Domingo Pérez. Ya están recibiendo la documentación del Marway Day. ¿Les dije que era importante o no? Les dije que ahí estaba la documentación que necesitábamos para que la justicia pueda llegar a los niveles más elevados o no. Ahí está. Hoy José Domingo Pérez en su alocución rescata, según documentación que nos ha sido suministrada de las memorias del Dreyfus y del Marway Day, tenemos esta información. Es clave. Vamos al corte, regresamos con más. Muy bien, señores, regresamos al programa. Entiendo que la situación en Venezuela sigue complicada todavía. Ha llegado gente hasta la base donde está tanto Leopoldo López como Juan Guaidó. ¿Ah? Esta base conocida como La Carlota, que en realidad es Generalísimo Miranda, ¿no? Pero conocida como La Carlota, y la situación en el lugar todavía está complicada. En unos instantes más, Roy me había dicho que íbamos a tener algunas imágenes sobre lo que está pasando en esta parte de Venezuela, las cosas que se van tejiendo ahí, la información que va llegando, los detalles que se van conociendo a las 10:40 de la mañana. Por ejemplo, tengo acá una información de Reuters en Venezuela. Dice Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del gobierno y jefe del oficialismo de la Asamblea Constituyente por la televisora estatal, llamó por su parte a los seguidores del gobierno y a la milicia que se movilizarán el martes al Palacio Presidencial. O sea, los ha llamado a Palacio, ¿no es cierto? No les ha pedido que vayan directamente a la base de La Carlota, sino a Palacio. Y Guaidó llama a los militares a buscar por su parte una salida del gobierno venezolano y Nicolás Maduro, y ha asegurado tener fidelidad de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Lo que le está diciendo a la cabeza de las Fuerzas Armadas es: tranquilos, no se preocupen, que vamos nosotros a respetarlos frente a lo que está ocurrido, pero armas abajo frente a este tema. El presidente de Colombia, Iván Duque, el gobierno peruano a través de la Cancillería y otros ya se han pronunciado a favor de Juan Guaidó y lo que está ocurriendo en estos instantes en Caracas, Venezuela. Hay vehículos portatropa que respetan a Maduro, digamos, ¿no es cierto? Que quieren continuar con Maduro en la entrada, en esta ruta de entrada hacia La Carlota. Helen Meniz está en la Embajada de Venezuela en el Perú, en la avenida Arequipa, en la esquina roja, ¿no? Así es, así está pintada hasta donde yo vi la última vez. Helen, ¿cómo estás? Bienvenida. Danos la información, por favor. Adelante. Bien, gracias. Buenos días. Estamos en el Parque Alameda, en 28 de julio, cruce competituar con el embajador de Venezuela en nuestro país, Carlos Escul, que nos va a comentar acerca de la Operación Libertad que ha iniciado el día de hoy en su país. ¿Cómo toman ustedes esta noticia de la liberación de Leopoldo López? Con mucha esperanza, con mucha convicción. Hoy fue muy esperanzadora esa imagen de ver a nuestro presidente, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asumiendo su rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, apegándose a la Constitución. También a militares venezolanos, digamos, cumpliendo la ley, que es apoyar a nuestro presidente Juan Guaidó, es apoyar a nuestro presidente, que es el presidente constitucional de todos los venezolanos. Y como tú bien lo dices, hoy ha iniciado la Operación Libertad. Hoy los venezolanos van a salir a la calle, digamos, siguiendo el llamado que ha hecho nuestro presidente Juan Guaidó para lograr lo que todos los venezolanos queremos, que es que cese la usurpación, que es que este señor Maduro, que tiene el país destruido, que ha sumido el país en una pobreza tremenda, en una crisis humanitaria, digamos, sin precedentes, donde más de 3.5 millones de venezolanos han tenido que salir del país, poder lograr eso. Y no solo en esta oportunidad están apoyando esta situación los ciudadanos venezolanos, sino también los militares se han alzado. Por supuesto, hay militares que no es que se han alzado, hay militares que se han puesto al lado de la Constitución. Quien estuvo alzado, quien estuvo violando la Constitución de Venezuela sistemáticamente, es este señor Nicolás Maduro, que después del 10 de enero de este año ya no era presidente. Y ahora en Perú, los ciudadanos venezolanos, ustedes están, digamos, haciendo una vigilia pacífica en apoyo. Pacífica, en apoyo a nuestro presidente, en apoyo a los venezolanos, en apoyo a todos los venezolanos que están dando la lucha, y nosotros aquí como comunidad venezolana reunidos de manera pacífica para acompañar lo que está sucediendo. ¿Cuánto va a durar esta vigilia?
Todavía vamos a estar haciendo de seguimiento a los sucesos de Venezuela y, bueno, por supuesto, apoyando, a pesar de todos los kilómetros de distancia, a nuestro presidente Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela, ¿no? Muchas gracias. Entonces, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escull, quien ha mencionado que van a permanecer en el Parque Alameda todo el día. De esta manera, ellos muestran su apoyo a las personas que se encuentran en Venezuela luchando por la operación. La información que tenemos desde 28 de julio. Gracias, Helen, gracias por esa información. Yo les cuento información que llega a través de las redes. Una comisión de CONATEL. CONATEL es la comisión de Maduro, digamos, que controla los medios de comunicación. Ha ingresado a la sede de Radio Caracas Radio. Ha ingresado a la sede de Radio Caracas Radio y ha ordenado el cierre de la señal abierta. Esa es la democracia de Maduro, ¿no es cierto? Frente a esta circunstancia, en vez de abrir para que la gente sepa, lo que hace es entra a la sede de Radio Caracas Radio, RCR, y cierra la señal abierta. Esta información es de NTN 24 de Venezuela. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a conversar con Elías Grijalva, que es secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, porque ya estamos a nadita de conmemorar, yo no sé si celebrar, pero sí conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Vamos a ir al corte, rapidito, regresamos con Elías Grijalva, unos minutos para que nos diga un poco los planes desde la Confederación, desde la CTP y qué piensa de si los peruanos debemos celebrar o recordar o conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Ya venimos. Muy bien, señores, ahora sí, regresamos. Estaba leyendo yo en las redes sociales algunas personas que, bueno, pues en fin, deciden poner el pecho y terminan, creo yo, quemándose, ¿no? Y hablan de maquinarias difamatorias contra Alan García y contra todo esto. ¿Qué van a decir ahora? Que sale Atala a dar todas estas declaraciones y corrobora versiones que dijeron desde Brasil. Elías Grijalva, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Buenos días, José, y muchas gracias también por la oportunidad que me da de salir al aire. ¿Celebramos, conmemoramos, recordamos? ¿Qué debemos hacer los peruanos, hermano? Bueno, yo creo que el día de hoy no hay nada que celebrar. Tú sabes que ha habido muchos dispositivos legales que han flexibilizado las leyes laborales y por último nos han sacado una ley de competitividad, la 345, que indudablemente nos recorta todos los derechos. No podemos negociar colectivamente, tiene que disminuirse las vacaciones, tiene que ganar menos de lo que debería ganar, en fin, tantas cosas que existen. Y por último, ¿no? Uno no puede recurrir al Ministerio de Trabajo porque los laudos arbitrales ya no te lo pagan, a pesar de que en ambas partes se han puesto de acuerdo. Y todo esto es el responsable, el ministro de Economía. Yo creo que... ¿El ministro Oliva? Así es, ¿no? Es un ministro que ha sobrepasado sus poderes, ha un poco avasallado a los ministerios de trabajo y creo que eso no es correcto. No es correcto en un país democrático donde primero para ver o haber un cambio de leyes o para confeccionar algunas leyes tiene que ser consultado con el Consejo Nacional de Trabajo y ese es el ente donde se debe discutir. Ahí están trabajadores, empresarios y gobierno. Entonces, eso no se ha hecho. Solamente nos han comunicado que va a salir esto, ha ido al Poder Legislativo y finalmente han salido las leyes. Y eso no es así. Pues. ¿Dónde deberíamos encontrar el meollo del consenso, Elías Grijalva? En el Consejo Nacional de Trabajo, pero también darle, ¿no?, ese poder al Consejo Nacional de Trabajo, porque es el tripartismo que funciona en todo país. Pero yo recuerdo que cuando ¿cómo se llama el exministro de Trabajo que es aprista, lo convocó Pedro Pablo Kuczynski y lo sacaron del APRA, lo suspendieron del APRA? Cuando él mencionó que el Consejo Nacional de Trabajo querían que tenga una mayor fuerza, querían que tenga mayor independencia del ministerio y demás, lo criticaron un montón, dijeron, no, eso no puede ser, ¿cómo va a hacer eso? Tiene que tener una dependencia de un organismo máximo con el Ministerio de Trabajo. ¿No estaban de acuerdo con eso? No, pero ahí pertenece el Ministerio de Trabajo. Y por eso, pues. Claro, o sea, nosotros estábamos de acuerdo con eso, porque en realidad los acuerdos a que se llegan finalmente no tienen un buen final. Por ejemplo, tengo un solo ejemplo, la Ley General de Trabajo. Es una ley que se ha discutido por 8 años. Al final nos pusimos de acuerdo del 100% en un 85%. Y finalmente, no, nunca se dio esa ley. Es el único país de todo Sudamérica casi, ¿no?, que no tiene una ley general de trabajo, un código de trabajo que es más amplio y que es más efectivo y sin embargo hasta ahora no podemos contar con ese dispositivo que los trabajadores
pueden por lo menos tener la oportunidad de tener sus responsabilidades, pero también tener el derecho a todo lo que es la negociación colectiva, el derecho a huelga, ¿no? Y todo lo que manda y los acuerdos que tienen con Perú. Claro, durante años ha sido lucha permanente, ¿no? Claro, claro que sí. Y entonces por eso te digo, ¿no? No hay nada que festejar, al contrario, estamos mañana saliendo a la calle para rechazar esta política, ¿no? Antilaboral, de flexibilización laboral, y esto es un previo a un paro nacional, si es que no se corrigen estas cosas, el 20 de junio, conjuntamente con las demás centrales sindicales, y bueno, pues el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad. ¿Y ustedes han intentado diálogo? ¿Cómo va el diálogo Sí. trabajadores-Ministerio de Trabajo? Bien, bien, pero no depende de la ministra, depende ya del presidente de la República y todo el Ejecutivo, donde tienen que entender que estos reclamos son justos. Nosotros no queremos que se pasen por encima de nosotros, ¿no? Y que estén influenciados demasiadamente por los empresarios. O sea, al empresariado se le escucha, al trabajador no se le quiere escuchar. Pero ahora se la está escuchando. Bueno, ahora nos ha escuchado el presidente, pero a pesar de que se había comprometido que cada 3 meses iba a tener una reunión con nosotros, ha pasado casi 8 meses, pero recién nos ha recibido. Bueno, Quien intentó darle mayor fuerza al Consejo Nacional de Trabajo fue Javier Barreda, cuando fue ministro de Trabajo. Él propuso ese tema, pero en realidad fue criticado y al final no se consiguió, no se consiguió tocar el tema en el Consejo Nacional de Trabajo. Yo me acuerdo que ni siquiera se quería tocar el tema del sueldo mínimo aquí. Así es. Y al final le jalaron las orejas después de la entrevista que tuvimos aquí con el ministro de Trabajo. Me imagino. Pero hay un compromiso, esperamos que el presidente cumpla, ¿no? Hemos tenido hace semana y media, hemos tenido una reunión con él, las 4 centrales sindicales, donde le hemos pedido una plataforma, le hemos entregado una plataforma en la cual es aumento general, aumento de la remuneración mínima, ¿no? Una reestructuración del seguro social o de salud. También estamos pidiendo ahí el incremento para los viejitos, hermano. Ese es un tema muy difícil y complicado. Sí, es penoso, ¿Cómo ¿no? es posible que la gran mayoría, el 60%, esté percibiendo 415 soles? Imagínate cómo puede. Son más de 20 años que el tope está en 857 soles, el tope. Entonces la gran mayoría, como no tienen los 30, 35 años, está ganando solamente 315 soles. Y eso creo que no puede ser en ningún país, ¿no? ¿Y cómo va? Que haya ¿Esto está justicia social, se queda puede en permitir. propuesta? Bueno, el presidente dijo que iba a hacer o aplicar algunos impuestos y nos parece bien que se apliquen los impuestos, pero hasta ahora no hay ningún resultado. Y entonces creo que es el momento que para los trabajadores este gobierno tiene que hacer algo. Hasta ahora no hemos podido recibir de parte de los trabajadores nada. Inclusive está pendiente la solución o reincorporación de 2.800 trabajadores que han sido despedidos durante la década pasada, justamente también por el tema de la flexibilización laboral. Entonces, por eso que ya sabemos cuál es el camino cuando se flexibilizan las leyes laborales. Finalmente hay despidos, ¿no? Hay abusos, y entonces eso no se puede permitir estando en plena democracia. Muy bien, Elías Grijalva, te agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana hay marcha. Sí, de todas maneras, y también va a haber paros, ¿no? Las próximas semanas de los trabajadores del Banco de la Nación, huelga de los compañeros de la reunión, Oye, que el Banco de la Nación está pasando cada cosa también. Quiero una mirada, el tema del Banco de la Nación. Pero sí, yo no digo no, que no, pero el hecho es que cuando uno firma y se compromete a algo, tiene que cumplir, porque si no, de nada vale que tú te comprometas y aceptes y finalmente no pasa nada. Ahora, cuidado con lo que aceptes, porque ahí sí podemos ir conversando en algún otro momento. A veces en el Banco de la Nación han aceptado cosas irregulares que aquí hemos sacado, ¿ah? Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante. Elías Grijalva, No hay muchas ningún gracias. problema, no hay Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy bien, vamos a darle vuelta a la página nuevamente, vamos a conversar de otro tema porque vamos a estar con el doctor Juan Astubilca, que es secretario del Colegio Médicos de Lima, y es que están hablando de un tema que es interesante, de falsos médicos y de recetas, y esto es peligroso. Préstenle mucha atención a estos minutos y lo que tiene que decirnos el doctor Astubilca frente a este tema. Bienvenido, gracias por estar acá, un gusto saludarte. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va esta situación? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la realidad? Ustedes desde su tribuna, desde el colegio, han hecho un análisis también de este tipo y lo que está pasando, ¿no? Así es, sí, definitivamente pues es un tema que se repite
siempre, ¿no? Y lamentablemente no hay un trabajo articulado desde el Estado, no hay un trabajo articulado desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y con nosotros, con los colegios profesionales, que tenemos que vigilar el correcto quehacer y la correcta ejecución de la profesión médica en el país, ¿no? ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿Qué es lo que muchos no quieren ver? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando con este tema, por ejemplo, de los falsos médicos? Ustedes que están examinando siempre el panorama de los médicos. Mire, en este caso en particular, lo que ha sucedido es que médicos, o sea, se hacen pasar personas por falsos médicos, ¿no? Como médicos que no lo son, y brindan atención médica a la población, lamentablemente pues pasándose como médicos cuando no están registrados en nuestra base de datos. El colegio médico tiene la obligación de registrar a cada uno de los profesionales médicos que van a ejercer en el país. Y en este caso en particular se están violando 3 cosas. Hay 3 delitos claramente tipificados. Uno, la violación de la ley de creación del colegio médico, la ley 15.173, en su artículo 2, que dice que la colegiación es requisito indispensable para poder ejercer la medicina en el país. El segundo delito es suplantación de identidad, porque muchas veces estas personas, que no sabemos si son médicos, son estudiantes de medicina o son otro profesional de la salud, utilizan un sello que pertenece a otro médico, ¿no? Con un número que no les pertenece a ellos. Hay que tener cuidado con eso también. Entonces es un delito de suplantación de identidad. Y el tercer delito es un atentado contra la salud y la vida de la población, ¿no? Porque no sabemos si esta persona ha recibido la capacitación suficiente para poder dar una atención médica, y emite pues seguramente recetas con medicamentos que ni siquiera sabemos si está consciente de que se utilizan para ciertas enfermedades. Ahora, hay una realidad que se está dando también, y que inclusive algunas ONG están pretendiendo se resuelva de manera positiva para los médicos que llegan de Venezuela. Esto es una realidad permanente también, ¿no es cierto? Se dicen, oye, lo que nosotros pretendemos como organización es que los médicos que llegan de Venezuela puedan unirse a los cuerpos médicos del Perú, puedan trabajar en el Perú, no solo en Lima, sino ir a los lugares más recónditos del país para que puedan ayudar en lugares donde no existe la atención médica correspondiente. Pero acá hay un problema también de colegiatura, ¿no es cierto?, de poder ser reconocido el título de Venezuela en el Perú, ¿no? Claro, hay que explicar un poco bien las cosas, ¿no? Porque la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que depende del Ministerio de Educación, es quien convalida los títulos de medicina que son emitidos en el extranjero para poder hacer un equivalente a lo que ha estudiado un médico cirujano acá en el país, ¿no? Entonces, SUNEDU es la institución que avala o acredita que esta persona que se ha formado fuera del país tiene los mismos créditos, ha llevado los mismos cursos y ha adquirido las mismas competencias que un médico cirujano acá. SUNEDU emite una resolución, y con esa resolución el colegio médico pues tiene que registrarlo siempre y cuando pues cumpla con otros requisitos. ¿Y están teniendo problemas en el caso de los venezolanos? No. Hay muchos venezolanos que sí, que se han registrado porque han estudiado medicina en su país en una facultad de medicina acreditada y han convalidado sus estudios universitarios acá en el país. No tienen problema, porque hay algunos que, yo escuchaba el otro día algunos médicos que me decían de venezolanos que estudian allá, pero no al mismo tiempo que se estudia aquí y en instituciones que no son similares a las del Perú. Claro, eso lo determina SUNEDU. Nosotros en ese sentido, nosotros no estamos en no tenemos la competencia como colegio médico para determinar si uno ha estudiado menos tiempo, menos años, menos cursos. Entonces SUNEDU es es el organismo competente. Así es el organismo competente que tiene que acreditar que los estudios se hayan hecho similar a un médico cirujano acá en el país. Nosotros como colegio médico en general no tenemos ninguna dificultad con el tema de inscribir pues a médicos que sean extranjeros, porque en verdad tenemos sí, definitivamente muchos médicos extranjeros que vienen al país y que cumplen con todos los requisitos, que acreditan haber estudiado medicina en su país y además pasan un examen de suficiencia profesional. El colegio médico les toma un examen de suficiencia profesional a todo médico cirujano que no haya estudiado en el país. Un examen de suficiencia profesional donde se les pregunta cosas de medicina y conocimientos teóricos básicos que tendría que saber el médico que viene a ejercer en el país, ¿no? Claro, porque en manos de los médicos ponemos no solo nuestra salud, sino muchas veces nuestra vida. Así es, ¿no es así es, cierto? ¿no? Entonces, justamente, pues esto nos causa mucha preocupación al colegio médico, repetimos, y nosotros nos ponemos a disposición del Estado de trabajar seriamente en este problema. Ahora, hay un tema, no sé si sea yo tengo que irme, doctor, pero me parece interesante, aprovechando que lo tengo aquí, por lo menos se lo dejo en ruta, ¿no? En el camino, es los médicos cumplen una labor importantísima en el país que tienen que ver con salud y todo lo demás, pero hay un momento en que, no todos, no voy a generalizar porque eso es muy fácil, pero hay algunos médicos puntuales que tienen que recibir algunas clases de humanidad, ¿no? Hay algunos que han perdido esa humanidad. Yo lo digo porque tengo una madre que va al médico por cuestiones de salud, tengo familiares, tengo una prima que está en un estado de salud un poco delicado,
quitarle el seguro. Y el trato que dan muchas veces es un trato bastante deshumanizado. Entonces creo que ahí hay un detalle que también hay que tener un poco de conciencia, ponerse la mano en el pecho y cambiar, ¿no? Sí, definitivamente pues hemos perdido en algunos casos, no es por generalizar, pero sí hay casos muy aislados de que el médico, pues por el sistema también de salud frío, que tampoco no promueve el humanismo, pues tenemos estos casos aislados lamentables que son denunciados ante el colegio médico, porque toda la población puede denunciar al colegio médico porque ese médico está inscrito en nuestra base de datos y puede denunciarlo por una inconducta ética, ¿no? Sí. Entonces, desde acá, desde el colegio médico, nosotros queremos resaltar también pues y dirigirnos al presidente de la República y a la ministra de Salud, que definitivamente como Colegio Médico de Lima estamos cansados de esto. Tenemos que articular un trabajo serio, porque el Ministerio de Salud tiene competencia en esto y lamentablemente siguen habiendo muchos policlínicos, siguen habiendo centros de salud donde se fomenta la atención médica por no médicos. Entonces nosotros exhortamos a la ministra de Salud y al presidente de la República que esto debe parar. Muy bien, doctor, le agradezco mucho, muy amable, es usted muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Me dicen que hay unas imágenes, antes de darle pase a Yomenita Díaz, que ya está lista. Miren ustedes los tanques en Venezuela, esta es la realidad, miren lo que está pasando. Cuidado, Dios santo, miren esas imágenes de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas de Venezuela en la base, en las afueras de la base militar. Estos son vehículos de la Fuerza Armada de Venezuela, los que han sido enviados por Nicolás Maduro y sus fuerzas, la gente que está ahí, gente que está protestando y apoyando a Guaidó. Ese tipo de reacciones no se puede tener, Dios mío. Yo no sé, no veo a gente tendida en el piso ahí. Santo Dios, ¿cómo pueden hacer algo de esa naturaleza? ¿Creen que están en una guerra? ¿Creen que están con el enemigo de la patria en Venezuela? Son venezolanos como ustedes, que están tratando de que llegue democracia y que caiga un régimen criminal, por Dios. Los muertos se cuentan por miles en Venezuela, producto del régimen, por miles. Actitudes como esas deben ser totalmente reprochables. Y esto es un punto más para que sea reprochable por el mundo entero, no solamente por el tema de Venezuela. La comunidad internacional tiene que pronunciarse por actitudes como esta que están ocurriendo en Venezuela realmente. Bueno, tengo que irme. Gracias por su preferencia, gracias por la compañía. Si Dios quiere, mañana estoy otra vez a las 4 de la mañana iniciando la jornada informativa aquí en Exitosa Radio y Televisión. Los dejo con Giovanna Díaz y La Verdad en Exitosa. Chao.